Hablar de la cuestión de las libertades individuales, los llamados anticuarentenas, las marchas que han surgido en distintos lugares del país. Bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con la extensión de la cuarentena? Vamos a hablar de esto con Félix Lonigro, él es abogado constitucionalista. Félix, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Eleonora. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Bueno, Félix, en primer lugar, escuchar tu opinión como conocedor y como constitucionalista con respecto, bueno, a estas manifestaciones que estamos empezando a ver en estos últimos días, que lo llaman los anticuarentena. Sí, me parece que tenemos que empezar por corregir el nombre. Anticuarentena, yo no creo que nadie a esta altura del partido o un porcentaje muy bajo de la población piensa en que hay que levantar la cuarentena totalmente. Lo que yo creo es que lo que se pide es mayor flexibilización y menos tensión entre el cuidado de la salud por COVID y el cuidado de la salud por otras patologías que generan la falta de trabajo, la falta de libertades, la falta de movimiento, la angustia, la incertidumbre, la necesidad de la gente a los 70 días, ¿qué llevamos? 70 días, creo. Sí, hoy 70. Hoy 70 de cuarentena, la necesidad de la gente de que le permitan ejercer la libertad con responsabilidad. Con responsabilidad. Me parece que hemos aprendido en 70 días los argentinos a cuidarnos. Tenemos el temor, entre comillas, suficiente de contagiarnos y sabemos lo que hay que hacer como para que todavía nos mantengamos en una cuarentena que inclusive ha vuelto para atrás desde la última y que se mantiene en la misma fase, ¿no? Claro. Indudablemente lo que se pide es más flexibilización y que no haya tantas diferencias. Está bien que es cierto que estamos entrando en el invierno, pero esto se sabía cuando el 20 de marzo se instauró la cuarentena. Se sabía, el calendario es fatal e inevitable, se sabía que iba a llegar y que el pico, por más que se retrasara, iba a venir. De modo que me parece que hay que modificar el nombre de quienes consideramos que tiene que haber más flexibilidad. Lo que el otro día pasó fue, no solamente en Tigre, sino también en Ituzaingó, en Córdoba. Sí, en Córdoba, también en Plaza de Mayo, en distintos barrios porteños. Exacto. Entonces, eso hay que escucharlo, porque es la gente que lo que quiere es poder trabajar. A ver, los que lo decimos desde la comodidad de no tener perjuicios económicos, lo que estamos haciendo es ser empáticos con aquellos que están sufriendo y mucho. Y después, además, los que no podemos tener la posibilidad de movernos demasiado y decir, bueno, pero déjennos que nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer. No Claro. tenemos un Estado paternalista, ¿no? Bueno, ahora, por otro lado, el Estado dice, bueno, aquí estamos en una situación de emergencia, pero con esto está también, la gente no sabe cómo actuar con respecto a estos derechos que vos bien estabas marcando recién, ¿no? El derecho a trabajar, el derecho a protestar, en este caso siempre con la responsabilidad. Vos recién mencionabas a los vecinos de Tigre, lo hicieron en auto y con barbijo, o sea, ahí el distanciamiento estaba. ¿Estamos ante una coalición de derechos o en realidad hay algo que está por encima de esto? El derecho, la salud, que es lo que se pone por encima de todo, también es un derecho. Y no creo que nadie esté en contra del derecho a la salud. Lo que pasa es que la salud se deteriora no solamente por el virus del COVID. Todo esto, todas las patologías que genera el encierro o el aislamiento, después de tanto tiempo, uno de los países del mundo que más, si no estamos entre los 3 o 4 países con ya a esta altura con más aislamiento, ahí anda cerca. Sí. Todas esas patologías también el gobierno tiene que, si nos quiere cuidar, tiene que cuidarlas. Y entonces por eso me parece que más allá de que hay un encierro y que la gente tiene que cumplirlo, llega un momento en el que explota esa necesidad y es lo que está ocurriendo en todos estos casos. Los gobernantes saben que los derechos no son absolutos. Esto la misma Constitución lo plantea. No hay derechos que sean ejercidos en forma ilimitada, pero si los van a reglamentar, que es también constitucionalmente posible, hay que cuidar de hacerlo con razonabilidad. Y la razonabilidad no es un concepto social, es un concepto jurídico. Es el artículo 28 de la Constitución, que lo que dice es que cuando los derechos se reglamentan no pueden ser alterados y mucho menos suprimidos. Entonces, no podemos poner a la salud por un lado y en la vereda de enfrente todos los demás derechos, porque
la restricción o supresión de esos otros demás derechos también afecta a la salud. Y entonces me parece que en ese equilibrio el gobierno tiene que actuar próximamente y muy a la brevedad. Claro, claro. Es interesante como lo planteas. Ahora, te pongo como ejemplo lo que pasó en Tigre. Después el intendente de Tigre agarró y dijo, los tengo filmados a los manifestantes y entregó estas filmaciones a la justicia. A partir de esto, bueno, el debate... para salir a manifestarse, para salir a protestar, necesariamente tiene que romper la cuarentena. Más allá de que se cuide el distanciamiento y se tengan esos cuidados, se tenga el tapaboca. ¿Qué opinión tenés con respecto a esto? Esa es precisamente, eso es lo que pasa cuando la cuarentena restringe el derecho a la libertad ambulatoria y se lleva puestos también otros derechos a los que no solo restringe, sino que directamente elimina. Si evidentemente uno no puede salir a manifestarse, entonces estamos prácticamente eliminando el derecho de reclamar a las autoridades. Y ningún derecho puede ser eliminado, en todo caso puede ser limitado. Pero si un derecho queda eliminado, lo que pasa es que se vulnera el principio de razonabilidad, que te decía hoy del artículo 28. Entonces, por eso es que frente al derecho de peticionar a las autoridades, lo que hace Zamora es de alguna manera amedrentar para que esto no vuelva a ocurrir. Sin embargo, la gente me da la sensación que va a volver a intentar. No, sí, ya pusieron fecha, el 30 vuelven a salir. Bueno, entonces, indudablemente lo que hace es... Yo también creo que acá hay una cuestión política. Zamora es del mismo ciclo político del gobierno de la provincia y del gobierno nacional. Y Kicillof... yo estoy convencido que es fundamentalista en este punto, mucho más que Alberto Fernández, y es probable que Kicillof le haya bajado la orden de que él ponga, que de alguna manera escarmiente, no por nada los municipios que no son del mismo signo político, como Vicente López y San Isidro, están con más aperturas que Tigre. Claro. Y eso da bronca, ¿no? Porque se genera una afectación al principio de igualdad. Por lo tanto, creo que estamos hablando en la actitud de Zamora, que vive en un barrio cerrado, vamos a aclararlo. Sí. Estamos hablando... Es más, en uno de los barrios cerrados en donde surge este reclamo. Sí, ¿no? Me parece que vive en ese mismo barrio. Exactamente, claro. Sí. Bueno, con más razón. Yo estoy seguro que él, en una conversación privada con los vecinos, le debe decir, miren, yo hago lo que puedo, pero también tengo que mirar hacia arriba y tengo también una lealtad política o tengo una pertenencia política a la que tengo que atender. Me da la sensación de que está entre la espada y la pared, pero esto, Eleonora, es algo que ocurre porque se ha subvertido el ordenamiento jurídico. Quien tiene que limitar los derechos y, en todo caso, reducirlos, es el gobierno de la nación. El gobierno de la nación debiera decir, bueno, a partir de mañana en tal y tal zona va a ocurrir tal cosa, y no delegarle a los gobernadores y a los intendentes, porque la reglamentación de los derechos es una facultad que la Constitución le otorgó al gobierno nacional. Lo que ha Mirá, ocurrido acá... Es importante, perdón, es muy importante esto que estás marcando. Es decir, que esta facultad que le otorgó el Ejecutivo, el Presidente, en realidad, tanto a los gobernadores de las distintas provincias como a cada uno de los municipios, sobre todo aquí en la provincia de Buenos Aires, no debiera ser así. En realidad, quien tendría que poner las reglas sería el gobierno nacional. Quien debería poner las reglas, quien debería restringir los derechos o decir qué cosas se pueden hacer o qué cosas no, es el gobierno de la nación. Y sobre todo con el tema del derecho a la libertad ambulatoria, o el derecho de trasladarse o de salir o de tener actividades recreativas. No puede el presidente de la nación subvertir una coordinación de potestades que no está establecida sino en la Constitución Nacional. Entonces, si la Constitución le asigna al Congreso, inclusive al Congreso, la facultad de restringir un derecho por ley, ¿cómo el presidente le va a decir, cómo puede ser que dependamos de un intendente para saber si podemos mudarnos o no mudarnos, salir y andar con o sin barbijo, si podemos caminar o no caminar por la calle? Esta no es facultad de ellos. ¿Cómo un intendente va a cerrar un municipio, para cerrar los accesos? Lo que pasa es que esto no se sabe porque se conoce muy poco acerca de nuestra ley fundamental. Entonces, para la gente esto es normal. Lo peor de todo es que esto
termine siendo normal, Claro. o que los intendentes se crean que esto es normal, ¿no? Y que adquieran un poder que en realidad la Constitución no le asigna, ni siquiera a los gobernadores. O sea, por la Constitución, es importante, por la Constitución, la Constitución no les asigna el poder a los intendentes para limitar o coartar algunos movimientos a los vecinos de cada uno de los municipios. Eso es solamente una facultad que tiene el presidente de la Nación. Sí, porque la Constitución reparte potestades entre el gobierno de la Nación y las provincias. Las del gobierno de la Nación están expresamente mencionadas en el texto de la Constitución. Las de las provincias son el resto. Bueno, la de reglamentar derechos, es una potestad que está expresamente asignada al gobierno nacional y específicamente al Congreso. Por lo tanto, no puede el presidente devolvérsela de alguna manera a los gobernadores y mucho, pero mucho menos a los intendentes. Ahora, Félix, por otra parte vos recién decías, bueno, no puede un intendente cerrar accesos. Ahora han vallado y cerrado una villa, la Villa Azul, que está entre el partido de Quilmes y Avellaneda. El gobernador dijo que esto también lo podría hacer en cualquier edificio o barrio privado en el caso de encontrar un foco de contagio. ¿Esto sería constitucional, legal? No, para nada, es una locura. Por eso es que todo lo que genera la pandemia y el estado de excepción puede ser aceptado como razonable en un primer momento y al principio, digamos, con cierto grado de razonabilidad. Pero ya a esta altura del partido, cuando se lleva puesto el Estado de Derecho y durante tanto tiempo, entonces ya estamos en un problema muy serio. Esto no lo pueden hacer los intendentes. En todo caso, lo que tendría que hacer Kicillof, sin tener la potestad de hacerlo, pero con el caso de Villa Azul, llevarse a todos los que están afectados a algún lugar distinto y dejar allí a los que no están afectados todavía. Y la situación del barrio, de un barrio como ese, es muy distinta a la situación de un barrio como los que están en los barrios cerrados que están en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, que son mucho más abiertos, en los que no hay hacinamiento de gente y no se pueden aplicar las mismas políticas. Pero me parece que hay un problema ahí ya ideológico de Kicillof, de decir si hago lo mismo, si hago esto con Villa Azul, lo voy a hacer con cualquiera de esos barrios. Pero sobre entonces, todo, sí. digo, entonces lo que está pasando hoy en Villa Azul, que están vallados y la idea es que esté vallado y cerrado y aislado durante 14 días. De hecho, no pueden salir, no les pueden ingresar alimentos más allá de los alimentos que les lleve el gobierno. ¿Está fuera de la ley? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que, ¿quién puede plantear esto hoy y a dónde? ¿Ante una justicia que está de feria? O sea, estamos un poco en un estado de excepción y en un estado de indefensión. Lo que es de esperar, a ver, la gente lo tolera, la gente entiende que hay excepción, que hay circunstancias excepcionales y se puede, en todo caso, tolerar algún apartamiento de la norma. Pero mientras esto se sostiene en el tiempo, los gobernantes se acostumbran y la gente en realidad no se entera de qué cosas puede y qué cosas no puede, ¿no? Cuando esto lo decía Mariano Moreno, cuando los pueblos no conocen sus derechos, y bueno, entonces pueden mudar de tiranos, pero no de tiranía, ¿no? Claro. Este es uno de los grandes problemas de falta de instrucción cívica que hay en Argentina, que los gobernantes lo saben y por eso pueden hacer lo que quieren con total impunidad. Claro, es decir que nos falta conocer nuestros derechos. Es absolutamente así. Una de las grandes deficiencias de la Argentina, una de las grandes ignorancias de la Argentina es la cultura cívica. Hay una gran indiferencia sobre estos temas, pero ahora la gente empieza a preguntarse, pero ¿cómo? ¿Y la Constitución? ¿La Constitución no me asigna este derecho? ¿La Constitución no me ampara? Ah, bueno, menos mal que nos acordamos en algún momento que existe ese librito, ¿no? Claro, sí, tal cual, tal cual. Sí. Ahora, esto empieza desde los colegios, ¿no? Digo, en el colegio tendríamos que tener una mejor instrucción cívica. En algún momento la hubo más fuerte que ahora, creo. Es una materia, Leonora, que los distintos gobiernos no saben qué hacer, la cambian, le sacan el nombre, la ponen. Si esa materia tuviera la consistencia que tiene matemática, física, geografía, historia, estaríamos tal vez bastante mejor. Mirá. Los chicos conocerían mucho más y se educarían sabiendo lo que es una norma fundamental. Claro. Bueno,
Lamentablemente esto no es así y no hay perspectivas de que fuera así. Ahora, Félix, recién hablabas de la justicia, y la feria de la justicia absolutamente prolongada, día 70, se fue prolongando con la cuarentena siempre, que me parece un tema importante a tocar porque hoy aquellos que quieren reclamar por algún derecho no tienen a quién acudir. ¿Cómo harían hoy? Lo que hay que hacer es pedir habilitación de feria y rogarle a Dios que el juez que recibe o que la acción judicial la habilite, porque si no, de lo contrario, tranquilamente los jueces pueden decir no estamos en condiciones de recibir. Esto es como en enero o en julio habitualmente, unos 15 días de julio. Uno quiere iniciar una acción judicial, pide habilitación de feria y únicamente cuando el juez considera que hay una urgencia muy grande la confiere. Me parece que en estas circunstancias los jueces no se largan a esto. El caso de Lorenzetti a mí me llama mucho la atención. El otro día dijo que las restricciones a los derechos no pueden durar eternamente, pero sin embargo él firma las prórrogas de la feria, ¿no? Sí. Entonces, es cierto. Ahí hay una contradicción, pero indudablemente la justicia, al estar parada, al estar frenada, justamente para evitar que los abogados nos juntemos todos y compliquemos el tema del sanitario, y bueno, entonces también genera una negación. ¿Pero a dónde va a ir la gente si no es al Poder Judicial? ¿A quién le va a reclamar la gente si no es al juez? O si no es a un juez. Claro. Es difícil. Sí, totalmente. Ahora, Félix, otra cuestión que surgió en el día de hoy fue que, te cambio en esto de tema, fue que el juez Moro tenía que dar una charla de manera virtual en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho, y lo levantaron, decidieron levantarlo. Él dice que fue por un tema político y partidario. La Universidad de Buenos Aires, una universidad pública, ¿no tendría que garantizar la pluralidad de voces? Por supuesto, es la universidad más abierta, la universidad que tiene que aceptar con mayor amplitud todas las voces es la Universidad de Buenos Aires. Yo la verdad es que no sé bien cuáles son los motivos por los cuales se suspendió esto. Él dijo, el propio Moro dijo que fue por una cuestión política y partidaria, y lo que uno, va leyendo en realidad, si bien no hubo un comunicado oficial, hay que decir esto, no hubo un comunicado oficial, lo que sí hemos leído de varios funcionarios es que no estaban de acuerdo con que un juez como Moro hable en la Universidad de Buenos Aires. Es muy probable, a ver, en esta época, ¿quién es Moro? Viene del juez de Lavallato, claro. Claro, exactamente. Entonces, es muy probable que en este contexto político en la Argentina hay como cierta coherencia y lógica en que no lo dejen hablar. Pero si esto efectivamente es así, como dice él, es escandaloso, porque es típico de los gobiernos populistas. Realmente sería escandaloso. A mí me parece tremendo. Félix, hoy habló el presidente Alberto Fernández. Te invito a que lo escuchemos y después quiero seguir conversando sobre ese tema. A ver. Como está todo dado vuelta y nosotros estamos gobernando, no perdamos la oportunidad de escribir un sistema más justo. Un sistema más justo no es perseguir a nadie. Esas ideas locas de que queremos quedarnos con las empresas, queremos castigar a los ricos. No. Queremos hacer un país más justo, simplemente. Bueno, acá varias cuestiones, Félix. Por un lado, esto que mencionaba, que no es que nos queremos quedar con las empresas, pero bueno, la verdad que ha generado muchísimo revuelo. Dos cuestiones planteadas. Una sí planteada por el propio presidente, que es este impuesto a la riqueza, y otro, lo que propuso Fernanda Vallejos con respecto a que, todos aquellos que hayan recibido alguna ayuda del Estado, aquellas empresas que hayan recibido alguna ayuda del Estado, el Estado se pueda quedar con parte de las acciones de esas empresas. Desde el punto de vista político, esto es una extorsión, políticamente es una extorsión. Que el Estado salga a auxiliar a las empresas que no pueden pagar sueldos.
y que después les diga que se van a quedar con una parte del paquete accionario, sencillamente es tirar un salvavidas de plomo. Muchas empresas no lo van a aceptar y evidentemente es típico, es de manual populista este tipo de actitudes. Yo no sé si Fernández, Fernanda Vallejos, ya la conocemos, está muy imbuida en esa ideología. Sí. Yo no sé si Fernández está un poco tironeado por lo que él piensa y por lo que piensa la vicepresidente, que es en definitiva quien lo nominó para estar donde está. No hay más que recordar las cosas que Fernández decía de Cristina desde el tiempo que estuvieron distanciados, ¿no? Sí, sí. Y entonces, ¿quién es Fernández hoy? Fernández es el que dice que a los presos es una picardía, o dice que es una locura dejar que los presos se enfermen dentro de las cárceles, o es el Fernández moderado, dialoguista, es el que se enoja con quien le pregunta por las patologías colaterales del encierro, o es el que dice que no quiere quedarse con las empresas de nadie. ¿Cuál es el Fernández verdadero? ¿Y hacia dónde derivará Alberto Fernández, que navega a media agua entre el populismo a ultranza de Cristina Fernández y Kicillof y la racionalidad? La verdad es que no lo sabemos. Ojalá, lo que dijo recién, yo no lo había escuchado, esas ideas locas dijo, ¿no? Sí. Bueno, ojalá para él sean locas y que no lo desborden las presiones internas que tiene, porque realmente está gobernando con una coalición. La última, Félix, que te robamos mucho tiempo, pero que viene en concordancia con esto, ¿no? Que se hagan públicos los nombres, tanto de las empresas como también de las personas que han recibido una ayuda del Estado, este famoso ATP. Que esto que ha otorgado tanto la ANSES como la AFIP a pedido de la Jefatura de Gabinete. Digo, ¿es legal? A mí no me parece que afecte la privacidad ni la intimidad. Tampoco recibir una ayuda es una actitud, es algo desdoroso. Es lógico que en el marco de una pandemia las empresas, y sobre todo las empresas que no pueden trabajar y no pueden despedir, pueden trabajar y no pueden despedir. Sí. Indudablemente están en una encerrona, no está mal que el Estado las ayude, de ninguna manera. Entonces, no me parece mal que el Estado diga, hemos ayudado a tal o cual empresa, no creo que haya sido una afectación al derecho a la privacidad. ¿Y lo mismo con las personas, más allá de las empresas? Sí, con las personas en la medida de que se trate de personas que fueron ayudadas a pagar el sueldo a sus empleados. Claro. Yo no lo veo, en ese sentido no veo que haya, pero nadie puede reclamar, no digan mi nombre. La gente tiene que saber a dónde fue el dinero. Claro, está bien. Félix, te robamos un montón de tiempo. Muchas gracias. No, Eleonora, por favor, que tengas buen día. Un placer. Gracias. Buenas tardes. Bueno, y